Carlos, yo creo que hay demasiada información hoy en día respecto de los beneficios de la práctica deportiva en los diferentes aspectos del desarrollo del ser humano, desde la parte física, social, psicológica. El objetivo de este vídeo va a ser, sobre todo, pues añadir ese potencial como medio educativo y de transmisión de valores, ¿no? Bueno, y es precisamente a través del deporte, mediante el fomento de las dos actividades que practico, como son el senderismo y la bicicleta de montaña, que pretendo difundir una serie de vídeos con carácter básicamente didáctico, ¿no? Ilustrativo, ¿no? De modo que no pase, pues como me ha pasado a mí, por ejemplo, ¿no? Que durante muchos años hemos estado transitando estas maravillosas vías verdes que tenemos cerca, de las cuales desconocíamos hasta su pasado y su historia más reciente, ¿no? Y contribuir, como no, a que nuestros jóvenes y aquellos que no son tan jóvenes puedan acceder a la información que proporcionamos con estos vídeos. Así que, si este es tu objetivo, quédate con nosotros. El tren minero de Castor Urdiales a Allen, Vizcaya, fue una concesión otorgada en 1892 a don Luis Ocharan Mazas, un hombre de negocios vizcaíno de origen castreño que tenía concedida la explotación de las minas enclavadas en Allen. El objeto de este tren fue el transporte del mineral de hierro extraído de las minas situadas en los municipios de Sopuerta y Acenzanes, Sorpresa, Cecilia, Federico, Amalia, Juliana y Allen, principalmente de estas dos últimas, para su embarque en el cargadero situado en el puerto de Castor. La línea fue inaugurada el 12 de mayo de 1895, siendo clausurada finalmente el 1 de julio de 1936, en plena contienda nacional española. El proyecto se realizó en 3 tramos: Castro-Callejamala, con un trayecto de 12,7 kilómetros y un desnivel medio del 1,5%, túnel de Saltolobos-Allen, con un itinerario de 5,1 kilómetros y un desnivel medio del 1,47%, y un tramo de enlace mediante plano inclinado entre ambos dos, con una longitud de 926 metros, un desnivel de 262 y un porcentaje de su pendiente del 30,3%. La longitud total del trazado fue de 18 kilómetros. El tren tenía su origen en la mina Amalia Juliana, en Vizcaya. Tras recorrer unos 3 kilómetros, se adentraba en Cantabria para atravesar un túnel de 100 metros de longitud. Llegaba a la cabeza del plano inclinado de Saltolobos y de ahí hasta la ribera del río Callejamala, al pie del plano, donde el mineral se transportaba nuevamente mediante ferrocarril de adherencia hasta el embarcadero de San Guillén, en Castor Urdiales, construido, por cierto, a costa del capital privado de don Luis Ocharan, con un coste de 160.000 pesetas. Dado que después de mucho leer y buscar información no hallé lo que buscaba, pues
pues como dice el refrán, si la montaña no viene a Mahoma, y no me quedó más remedio que buscar la información entre los lugareños de cierta edad. Así pues, concreté un encuentro con Juan José, pescador ya retirado en la lonja de pescado de Castro, para que me ayudara en mi investigación. Estamos con Juan José, que es pescador en Castro y que, bueno, con sus 75 años efectivamente, pues le liga un pasado longevo a lo que es la localidad de Castro, y él es el que nos va a decir pues dónde empezaba o dónde arrancaba efectivamente el trayecto del tren minero Castro-Allen después de que, bueno, conectara con el cargadero. Juan José. Sí, el túnel estaba por aquella zona, la zona que venía de Urdiales, y luego salía aquí que el cargadero estaría más o menos sobre 50-60 metros. Y ahí estaría el espigón que era lo que donde pasaban las vagonetas, claro, para echar el mineral a los barquitos que venían de aquella que eran pequeñitos. Y usted ha dicho que de pequeño ha recorrido... No, el túnel yo no le pasé. El túnel no le pasó. Pocas veces, pero por bajo. Había un señor que le llamaban el Nisio Berwi, Sí. que ese pasaba, era corto de vista y pasaba corriendo por arriba. Corriendo por arriba, ¿eh? Por arriba, llegaba arriba y luego se tiraba la... Y se tiraba, qué barbaridad. Qué inconsciencias hemos hecho desde pequeños, ¿eh? Ahí está. Merwi, a ese le llamaban Merwi, que era Nisio. Nisio. Nisio Charín, que le llamábamos Merwi. Ajá. De Apolo. Pues yo tenía esta duda, efectivamente, dónde embocaba en esta parte bueno, pues el túnel, porque sí conocía la salida, efectivamente, que es en el restaurante Ruta 66, pero me faltaba precisamente esto, la entrada, ¿no? Que está justo encima de lo que es el restaurante del puerto ahora, efectivamente. Agradezco, no sabe cuánto esta pequeña entrevista casera, doméstica, pero que será muy interesante para arrojar un poco de luz en este vídeo respecto del trayecto entre Castro y Allen. Muchísimas gracias, Juan José. Uno de los hitos más importantes de este proyecto fue el cargadero de San Guillén, el cual por su estructura se llamaba de cantilever, técnica que ya se usaba en otros países de Europa y que consistía en una viga de acero con un brazo anclado a tierra de unos 30 metros de longitud y otro voladizo más largo de unos 36 metros de longitud, apoyado sobre un macizo de sillería. Después de la guerra del 36, este apoyo fue sustituido por un macizo de hormigón. El emplazamiento elegido, que le permitía tener una altura de 7 metros sobre el nivel de la pleamar, solo era apto para embarcaciones con calado inferior a 2,7 metros y unas 3.000 toneladas. Estuvo en uso hasta su desmantelamiento en el año 1960. Una vez registrada la salida del acceso del túnel del cargadero, nos decidimos a recorrer en bicicleta toda la ruta. El segundo hito más importante en las proximidades del puerto fue el Pedregal del Matadero, un entrante de mar en cuya proximidad estaba instalado el matadero municipal. Para salvarlo, se construyó un pedraplén contenido por dos muros paralelos de 6 metros de anchura y 10 metros de altura. A continuación, seguimos la ruta por la calle Arturo Dúo y continuamos por la calle Ricardo Rueda, donde todavía existen unos machones de piedra del puente que atravesaba la carretera de Santander. A continuación, por la calle actual Venancio Bosco, hasta llegar a la ubicación de la desaparecida estación de Castro Urdiales, donde confluían las líneas del Castro Tras la Viña y del Castro-Allen. En estas dos fotografías se aprecian las instalaciones de ambas líneas en este punto, a la salida de la explanada hacia los túneles de Charan. A partir de la estación, las dos líneas discurrían en paralelo, por lo que hoy es la actual calle Leonardo Rucabado, hasta llegar a los túneles de Ocharan. De los túneles de Ocharan, solamente el que atravesaba la línea de Allen era un auténtico túnel excavado en roca.
Poco después de salir de los dos túneles, los trazados volvían a separarse. El Traslavilla continuaba por la calle Leonardo Rucabado, por encima de un gran terraplén hoy desaparecido, mientras que nuestro tren minero continuaba, como vemos en la imagen, por la ahora calle Miguel de Cervantes, para una vez bordeado el polígono industrial de La Tejera, llegar hasta el viaducto Don Bergón. En nuestro intento por ser fiel al trazado, hemos intentado seguir el mismo, pero la madre naturaleza no nos ha sido muy propicia, de modo que desistimos en nuestro intento y buscamos la única ruta alternativa tomando la carretera nacional. Para volver a recuperar parte del trayecto original después de abandonar en nuestro intento en la imagen anterior, nos desviamos al barrio de Pando y retomamos durante unos pocos metros el viejo trazado para deleitarnos con su expresión cuasi inalterable por el paso del tiempo. Por desgracia, debemos de volver a desistir de seguir el trayecto original antes de empalmar con el viaducto de Bergón, pues naturaleza obliga. De nuevo en marcha nos dirigimos a uno de los pasos o hitos más difíciles de este ferrocarril, localizado precisamente a 3 kilómetros del centro de la ciudad, en el lugar en el que la vía salvaba el río de Sámano, cerca del molino que dio nombre al viaducto. Para su construcción se dispusieron 22 machones de mampostería concertada de 5 metros de altura media, sobre los que se apoyaban montantes armados que servían de apoyo a las vigas de madera y que a su vez salvaban los vanos entre apoyos. En 1924 fue necesario reparar el viaducto para procurar su conservación y duración, suprimiendo los zócalos de piedra alternativos y recrecer los que se dejaban para construir 11 tramos finales rectos de 9 metros de luz y 2 tramos extremos de 4,5 metros de luz. Como vemos por las imágenes actuales, el estado de salud del gran coloso es bastante deplorable. El inicio de la actual e inconclusa Vía Verde tiene su origen precisamente aquí, en la urbanización El Prado, en la localidad de Sámano, y transcurre entre verdes y maravillosos prados, majestuosas huertas, desde el barrio de Hornás hasta la urbanización de San Pelayo, en la localidad de Santullán. Precisamente por aquí, atravesando la comarcal 250, accedemos hasta la cantera de la fábrica Dolomitas del Norte. El trazado original del tren minero difería del actual, como se puede apreciar en la fotografía, ya que en su origen, en este tramo, este se desviaba a la derecha bordeando la entonces inexistente cantera para acceder más adelante al inicio de la Vía Verde de Allen, a la izquierda antes de la subida al Monte Ventoso. A partir de este tramo y hasta el final del trayecto, recuperamos casi en su totalidad el trazado original sin apenas modificaciones. Y es lícito dejar constancia en este punto del trayecto del colosal esfuerzo de cuantos mineros trabajaron en este proyecto, por el trabajo realizado en el desmonte practicado sobre piedra caliza, como vemos en la siguiente imagen tomada desde la Vía Verde Castro-Traslavilla, paralela en este punto a la del ferrocarril minero. Y quiero llamar la atención sobre la labor de una figura esencial en un periodo en el que la ayuda de la maquinaria era casi inexistente, cual es la del barrenador. Oficio bastante corriente en las explotaciones de canteras y minas, donde para realizar agujeros de gran profundidad
se introducían cartuchos de pólvora o dinamita en la roca para hacerla estallar. Los barrenadores empleaban en su trabajo largas barrenas de acero de unos 10 kilos, con las que realizaban agujeros que muchas veces superaban los 2 metros de profundidad. Era un oficio de especial dureza y quizás por ese motivo y porque realizaban una labor imprescindible, estos hombres eran muy apreciados y mejor pagados y alimentados. En zonas como el País Vasco se llegó a convertir en un deporte y estas imágenes corresponden a exhibiciones competitivas. Y mientras disfrutamos de la belleza de estas imágenes en este punto de la ruta, no podemos dejar de impresionarnos por las que obtenemos desde esta perspectiva de la otra vía verde, en un momento del itinerario entre verdes prados, maravillosos pastos, frondosos bosques y hasta ferrerías, y en el que por un momento parece que el tiempo se ha congelado solo para nuestras retinas. La ruta discurre sin tregua hasta el barrio de Llovera, en Otañez, para atravesar este viaducto que vemos en las imágenes. En este punto decidimos abandonar la ruta por un momento para hablar con uno de sus vecinos, José Echaniz, para que nos cuente la leyenda sobre el párroco del Alto de la Cruz. Pues estamos con José Echaniz, del barrio de Llovera, como él comenta, al cual le he pedido el favor de que nos cuente una leyenda muy famosa aquí, que tiene que ver con un párroco que se despeñó aquí en la Cruz. Así que, José, si nos puedes comentar un poquito, ¿tú ibas aquí viviendo hace mucho tiempo? Yo llevo 80 años. Madre mía. Los he hecho hace poco. Hace poco, sí. Sí. Y yo de toda la vida he oído a mis padres y ellos, claro, pero debió ser, pero ya muy antiguamente. Probablemente a primeros del siglo XX, 1900 y poco, así. Pues sí, antes del siglo XX tuvo que ser. El siglo XIX, finales. Sí, ajá. O bastante antes. Bastante antes. ¿Y qué recuerda usted de la anécdota? Pues yo recuerdo, porque claro, siempre se ha oído de que era un párroco que le perseguían, pues sería cuando tiempos de guerra, tuvo que ser. Ajá. Y que le perseguían, que se subió con un caballo al Alto de la Cruz. Ajá. Y que se tiró, se despeñó por la... O sea, él mismo voluntariamente se tiró. O sea, que iba perseguido y le... Ah, voluntariamente, sí, vale. Sí, sí. Claro, yo lo que había oído que había sido accidentalmente porque se desbocó el caballo, no, pero... Yo de siempre he oído que le perseguían, que le querían matar, por lo visto, ya sabes, cuando aquello... Sí, sí, sí. Y que le perseguían y que se tiró él. Claro, sería la Guerra Civil Española. Tuvo que ser eso. Claro, siglo XX, 1936 al 39. Qué bueno, José. Pues me alegro de haber encontrado, porque yo creo que estas anécdotas son interesantes que el público las conozca, ¿no? Claro, claro. Porque si no, como siempre, estas cosas se pierden y a veces la comunicación oral... Se va perdiendo ya tantas cosas. Efectivamente, efectivamente. ¿Y se acuerda alguna anécdota en lo que al tren minero Castor-Arenys se refiere? ¿La vida de los trabajadores? ¿Alguna anécdota que pueda sentir? Yo no doy fe de haberle... O sea, yo creo que fue cuando yo era muy pequeñito, cuando paró ya la extracción de mineral, que lo bajaban por aquí, y pues que ya era... Igual hace 100 años o por ahí, de que cuando paró lo de la mina Len. O sea, paró, la mina Len siguió, pero, sí, pero de bajar el mineral por el plano y ir hasta Castro, pues ya mucho tiempo. Sí, en el 36 creo que fue. Sí. Efectivamente. ¿Y alguna anécdota que recuerde para nuestros amigos los videntes? Pues anécdotas no tengo ninguna así de nada más. ¿Le suena el término galganero? Sí. Jo, es que el otro día se lo oía a un señor y no podía dar crédito. ¿Qué era el galganero? ¿O quién era? El galganero se usaba mucho en la línea aquella, en la que va a Sopuerta, la de la línea verde, o sea, la... Castro tras la Viña, sí, la vía verde Castro tras la Viña. El ferrocarril de Castro tras la Viña. Eso es.
ahí bajaban el mineral de Sopuerta. Eso es. Cargaban los vagones, pero cuando bajaban ahí, bueno, y todo ello, porque ahí es cuesta abajo casi todo. Ujú. Ahí había, en cada trenada que bajaban, pues bajaban yo creo que dos galganeros o galgueros, como le llamarían, galgueros yo creo que le llamaban. Y andaban, pues claro, los vagones tenían Un freno. un freno Eso es. que ellos saltaban yo los he visto bajar y como se saltaban de un vagón a otro para echar la galga, primero en uno, luego en otro, porque ahí hay mucha pendiente para ellos. Sí. Y entonces se saltaban de un vagón a otro, se ponían entre medio de los dos, le soltaban la galga para que bajaría frenado. Qué barbaridad. Y esto muchas veces moriría más de uno. Pues uno yo creo que sí, uno se mató. Era nacido aquí en Otañez, además, vivía en Castro. Y ese se mató en un viaje de esos. El único que conozco yo. Ujú. Pues muy interesante. Muy interesante. Y de verdad que le agradezco mucho estos testimonios, los cuales yo creo que forman parte del acervo popular. Don José, muchísimas gracias. Un saludo. No hay de qué. Para eso estamos. Si podemos ayudar. Observamos los restos del puente que cruzando el río Callejamala empalmaba con el plano. Respecto de estos, en la minería, decir que se empleaban para ayudarse reduciendo el esfuerzo a elevar una masa, en este caso vagonetas. El peso de las que descendían cargadas de hierro se compensaba con el de las vagonetas vaciadas en el cargadero de Callejamala. Una de las dudas que me atormentaba de este proyecto era, dado que no lo había leído en ninguna parte de la bibliografía consultada, la de saber cómo se pudo subir una locomotora así como sus vagones, al tercero y último de los trayectos entre Saltolobos y Alem. La respuesta me la dio mi amigo Toño, hijo de minero y personaje muy conocido en Castro. Al parecer, me confesó, la locomotora se había subido por el plano y en partes. Curioso e ingenioso cuanto menos. Dado que no podemos acceder por el plano a la parte superior, no nos queda otro remedio que subir los 5 kilómetros de pista con la bicicleta y acercarnos de este modo al túnel de Saltolobos, de unos 100 metros de longitud y ubicado en la misma cabecera del plano, de modo que el tren minero procedente de Alem se adentraba hasta aquí para descargar su gruesa carga a través del plano. En este momento aprovechamos para despedir a mis colegas y seguir recopilando material para este documental. Otra de las dudas que tenía respecto de este proyecto y que, al igual que con la anterior, la colaboración de la gente me ayudó a resolver, era la de entender el motivo de la existencia de este túnel teniendo en cuenta la actual orografía. No podía entender el porqué de su excavación cuando actualmente existe el trazado de las imágenes, exactamente el de la línea blanca, por el que podía haber transitado el tren minero. Tras el desmantelamiento de la línea tras la guerra, aunque las minas se siguieron explotando, fue el camión el método de transporte utilizado en sustitución del ferrocarril. Pero en la medida de que estos se fueron haciendo cada vez más grandes, el problema fue que no entraban en el túnel que se había diseñado con una altura determinada en función del tamaño de la locomotora. Así pues, se optó por hacer un desmonte en ese lugar y de ahí la ruta que ahora conocemos.
A comienzos del siglo XX, el pueblo de Allen tenía 1000 habitantes que trabajaban en las minas de hierro Amalia Juliana. Por cierto, como anécdota comentar que el nombre de las minas era puesto por sus patrones en honor a sus mujeres e hijas. Había ferrocarril, escuela, iglesia, carnicería, panadería, varias tabernas, frontón, cuartel de la Guardia Civil, fuente, lavadero, panadería, carnicería, una cooperativa muy beligerante, botiquín de farmacia y hasta frontón. Todos los niños sabían leer gracias a las escuelas y también varias tabernas que generaban frecuentes peleas. Para controlar las reyertas y las huelgas, hubo un cuartel de la Guardia Civil con 5 agentes. Era un destino poco deseado, pero esto es historia. Con el cierre de las minas en los años 60, las casas se vaciaron. Desde este documento apelamos a quienes quieran ser copartícipes de esta historia a que se acerquen y conozcan parte de este milagro que solo el esfuerzo y la necesidad, en una época especialmente complicada en nuestra historia más reciente, fueron capaces de gestionar. Y animar a las nuevas generaciones para que sepan que es posible aunar deporte y cultura con este ejemplo. Esto que os hemos contado es historia, y los que practicamos deporte y amamos la naturaleza podemos sentirnos partícipes de la misma, porque ella sigue estando ahí, tan solo hay que imaginarla. Y con estas espectaculares y maravillosas imágenes correspondientes al trazado completo, obtenidas gracias a Google Earth con el dron sobrevolando a 300 metros, nos despedimos hasta el próximo vídeo correspondiente a la vía verde del ferrocarril Castor-Taslaviña. No olvidéis cuidaros y disfrutar de nuestro patrimonio mientras os ejercitáis con vuestro deporte favorito.